Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. O entre otros vamos a comentar un hecho que muchos de los que me veis a diario, por lo cual os doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón, ya habéis avanzado en más de una ocasión. Parece que Occidente se quiere deshacer de forma definitiva de Vladimir Zelensky, o al menos los hechos están apuntando precisamente en esa dirección. Pero antes vamos a ver un par de noticias que también me parecen sumamente importantes a la hora de actualizar la información en general. En primer lugar, hablamos de los medios occidentales y de la muerte de Yevgeny Prigozhin, que obviamente ya comentamos aquí. Y es que tenían tantísimas ganas de escribir algo, hiriente, algo en los términos en los cuales acostumbran a hablar en general del PMC Wagner, que al final han resultado no estar, digamos, del todo de acuerdo. Y es que por un lado tenemos al BBC que reporta que Yevgeny Prigozhin realmente no está muerto, es decir, sigue vivo, vivito y coleando, ¿no?, que se diría en España, y que acordó su propia muerte personalmente con Vladimir Putin el día 29 de junio. Y el acuerdo consiste en que Yevgeny Prigozhin tiene que desaparecer de la esfera mediática por lo menos hasta las elecciones del año 2024. Y luego, ya se verá. Esta información muy probablemente solo podamos comprobarla en ese mismo año 2024. Y por otro lado tenemos al periódico alemán Bild, que sí dice que Yevgeny Prigozhin está muerto, y además el Kremlin ya está mirando y buscando otras víctimas. Una de las siguientes podría ser, aseguran desde Alemania, el líder de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, lo cual sería una absurdez, yo no sé de cuáles dimensiones, puesto que Ramzan Kadyrov es uno de los hombres fuertes de Vladimir Putin y uno de los líderes de las diferentes regiones de Rusia que más confianza tiene con el presidente del país, y yo diría que más apoya la operación militar especial y más activamente participa en la misma. Y tanto es así que, de hecho, los batallones chechenos, sobre los cuales yo misma reporté y hablé con ellos directamente en el frente, están, repito, participando muy activamente en la operación militar especial, y dicen siempre que se les pregunta que por un lado lo hacen obviamente por su patria, ¿no?, por su patria chica, que es Chechenia, por su patria grande, que es la Federación de Rusia, por su líder Ramzan Akhmatovich Kadyrov, y por su otro líder, el líder, ¿no?, Vladimir Vladimirovich Putin. A todo esto ya han salido imágenes de la tumba de Yevgeny Prigozhin, también hay informaciones de dónde va a ser enterrado al final Dmitry Utkin, y todos aquellos que queráis conocer esta información no tenéis más que seguirme en mi canal de Telegram, Liusivaya o @Liusivaya, todo junto, y es que es precisamente allí donde suelo comentar y publicar siempre la última actualidad. De hecho, en mi canal de Telegram, hoy ya comentábamos el mapa que os estoy mostrando en estos mismos momentos. Esto es algo así como la representación de los sueños húmedos de Vladimir Zelensky. Por un lado, en el mapa de arriba tenemos el plan de Ucrania respecto a la región de Artyomovsk, y por otro lado, en el mapa de abajo está el plan de Ucrania que tiene que ver con la localidad de Rabotino y por lo tanto con el frente de Zaporozhye. Más información, o sea, todo esto bien explicado, lo tenéis en Telegram, pero en resumen, muy resumen, a lo que es el plan en sí no se le puede poner ninguna pega, es absolutamente maravilloso, que si llegar hasta el Mar Azov, que si rodear por aquí, que si intentar, digamos, quitarle a Rusia al menos una parte de la ciudad de Artyomovsk que controla a día de hoy. En cuanto a Rabotino, también hay flechas muy largas, y por lo tanto también obviamente hay como objetivos muy
muy a largo plazo. Esos son los planes de Ucrania, que a todo esto, a día de hoy, la propaganda ucraniana intenta vender como si fuera la realidad, pero la realidad, en cambio, es bien diferente. Algo de esa misma realidad lo comentamos en el informe de ayer, y hoy además pues tenemos los datos del sitio web Lost Armor, que reporta que en un radio de unos 6 kilómetros entre Rabotino y Malaya Tokmachka hay 120 vehículos blindados de Ucrania destruidos por la Federación de Rusia. Estamos hablando de las cifras más mínimas, o sea, absolutamente mínimas, puesto que la gran mayoría de los vehículos blindados no se ven en los objetivos de las cámaras, no alcanzan llegar hasta ellos los drones, y por lo tanto este número calculo que habría que multiplicarlo por lo menos por 3, si no directamente por 4, pero 120 vehículos blindados en un espacio tan absolutamente reducido ya nos da una idea de cómo está avanzando la contraofensiva ucraniana. Y en relación a esto, un testimonio de un soldado ruso que está a día de hoy luchando en el frente de Zaporozhye. Si alguna vez has jugado a los videojuegos en los que una horda interminable de zombies se abalanza sobre ti y tienes que proteger un objeto condicional, aquí la imagen es más o menos la misma, informa el pájaro del frente. Destruimos 2 o 3 pelotones y apenas exhalamos, al cabo de un rato se envía otra ola de carne en su lugar. Zelensky y Zaluzhny no tienen en cuenta en absoluto el número de vidas perdidas bajo sus órdenes, pero seguimos destruyendo al enemigo. Sería bueno aumentar la actividad de drones Lancet para el nuevo lote de vídeos y aumentar el uso de misiles aire-tierra por parte de la aviación táctica. Pronto vendrá una nueva ola de enemigos para asar. Creo que no hace falta añadir mucho más. En cuanto haya algún cambio más o menos significativo, haré un informe al respecto, y mientras tanto, pues todo lo que se refiere a la situación en el frente, obviamente podéis encontrarlo en mi canal de Telegram, repito, Liusibaya o @Liusibaya, todo junto. Y vamos ahora sí que sí al tema que nos ocupa. Parece que en Occidente quieren terminar deshaciéndose de Zelensky. Ya hemos visto algunos indicios de que Zelensky se está convirtiendo en una figura un tanto incómoda. Hay un montón de escándalos de corrupción alrededor de él y alrededor del gobierno ucraniano en general. Además, pues lo que ha estado haciendo con el país de Ucrania, digamos que no corresponde para nada con esa imagen que desde Occidente se quiere vender de lo que Ucrania se supone que es. O sea, ha estado ilegalizando partidos, se ha apoderado básicamente de todos y cada uno de los medios de comunicación, y ahora en Ucrania pues casi que solo funciona un canal, porque todos los medios están absolutamente controlados por el gobierno. Ha encarcelado a periodistas, a opositores, en fin, bueno, nada que no hayamos estado reportando de forma constante desde aquí. Me imagino que ya conocéis perfectamente cuál es la realidad de Ucrania, que no la de la propaganda occidental, o la realidad que la propaganda occidental quiere vender sobre el país en cuestión. Y había muchas especulaciones en el sentido de qué va a terminar haciendo Occidente con Zelensky. Se ha recordado el caso de Gaddafi, cuyas palabras a todo esto una vez ya comentamos desde aquí, y bueno, pues se han hecho realidad de una forma absolutamente pasmosa tan solo unos años después. En definitiva, o sea, había un montón de líderes con los cuales Occidente de alguna manera intentaba negociar, algunos incluso los ponían ellos mismos, y al final terminaban deshaciéndose de ellos, digamos que por lo civil o por lo militar. Tenemos el caso de Guaidó, ¿no? O sea, siempre digo lo mismo, Occidente no cuida los juguetes rotos, o la OTAN no cuida los juguetes rotos, mucho menos cuando lo rompe ella misma. Guaidó ahora mismo, pues ya me diréis dónde está, y casos como este hay básicamente a patadas. Así que había personas que decían que quizás desde Estados Unidos encargarían alguna especie de operación, ¿no? Incluso dentro de Ucrania, que esos mismos grupos paramilitares a los que les han estado dando de comer durante tanto tiempo, esos grupos paramilitares, ¿no?, que se supone no hay en Ucrania, con esa maravillosa simbología de un famoso pintor austriaco sobre cada uno de los brazos, errores de la juventud, aseguran en los medios occidentales, pues, o también, no sé, organizarle algún tipo de rebelión, en definitiva, quitarlo de en medio, digamos, por lo militar, o sea, físicamente.
pero ahora todo apunta a que van a ser bastante más finos. Y es que en Ucrania, en principio, tendrían que celebrarse muy pronto unas elecciones. Unas elecciones que Vladimir Zelensky pues ha estado intentando aplazar e incluso cancelar de todas las formas y maneras posibles. No me preguntéis por qué, bueno, seguramente sus razones tendrá. De hecho, él mismo enseguida nos va a explicar cuáles son exactamente las razones que le mueven pues a la hora de aplazar las elecciones en cuestión. Pero recientemente resulta que se ha producido una conversación entre Vladimir Zelensky y un senador republicano, concretamente el senador republicano Lindsey Graham, que le dijo a Zelensky que eso de olvidarse de las elecciones para siempre, nada de nada. Y es que hay que mantener la imagen de que Ucrania efectivamente está mejorando, que efectivamente pues está acercándose cada vez más a los valores y los estándares de la democracia occidental, una ejemplar democracia, madre, o sea, es que es para reírse el tema. Pero bueno, el caso es que el hombre le dijo a Vladimir Zelensky que las elecciones hay que celebrarlas, y no solo hay que celebrarlas, sino que no se pueden celebrar de cualquier manera. Es decir, tienen que ser unas elecciones libres, democráticas y, en fin, pues que correspondan, ¿no?, con todo lo esperado desde la población occidental, pero obviamente en primer lugar desde las élites occidentales, para que luego los medios occidentales, la propaganda occidental, pueda crear esa maravillosa imagen de un país democrático donde pues ya veremos a quién eligen exactamente. Y si lo pensáis bien, resulta que esas elecciones son en realidad una herramienta perfecta para tanto quedarse con el títere de Vladimir Zelensky en el caso de que en Occidente decidan que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, como para cambiarlo en el último momento, porque no nos engañemos, igualmente que Estados Unidos en su momento no solo influyó, sino que pues prácticamente organizó, promovió y casi que llevó a cabo con los bollos, ¿no?, llevados por Victoria Nuland incluidos, el golpe de estado del Euromaidán, que al final ha llevado a la situación en Ucrania a donde está en estos mismos momentos, pues también puede manipular las elecciones ucranianas. O sea, ¿quién exactamente se lo va a impedir? Porque Ucrania ahora mismo lucha con todo de la OTAN, la inteligencia de la OTAN, el arsenal de la OTAN, soldados de la OTAN incluidos, generales de la OTAN, que además recientemente muchos de ellos pues digamos que abandonaron este mundo en circunstancias algo extrañas, ¿no? Recientemente nos enterábamos de que un general pues resulta que volando solo en una avioneta se estrelló, todos solos, eran personas muy solitarias, se ve. Otro general de la OTAN pues estaba paseando por los Pirineos solo también, y pues se cayó directamente al precipicio, ¿no? Se precipitó al precipicio, pero en realidad esto ya lo comentamos aquí, se debió a un ataque ruso. Lo que pasa es que, bueno, pues los medios occidentales necesitan encontrarle a estos hechos un buen encuadre para no decir que Rusia llevó a cabo un ataque exitoso por un lado y por otro que había generales de la OTAN sobre el terreno en Ucrania que estaban haciendo exactamente allí. O sea, vaya por Dios, ¿no? Resulta que la guerra es de la OTAN contra Rusia y no de Rusia contra Ucrania. Pues bien, esas elecciones pueden ser, repito, una herramienta para quitarse de medio a Vladimir Zelensky. Unas elecciones a las cuales el propio Vladimir Zelensky se sigue oponiendo pues con tanta fuerza como puede. Y es que recientemente ha dado una entrevista en la cual pues comentó precisamente esta conversación suya con el senador republicano y dijo, esto de verdad que no tiene desperdicio alguno, que él estaría encantado de celebrar las elecciones en Ucrania, pero claro, si Occidente quiere elecciones, ojo, o sea, él mismo lo reconoce y los medios occidentales al final lo terminan publicando. Es tremendo hasta qué punto llega el nivel de que esta gente no es consciente, ¿no? O que dice las cosas, las verdades de forma inconsciente, porque nadie puede estar mintiendo al final durante el 100% del tiempo. Pues bien, dice Vladimir Zelensky que si Occidente quiere elecciones, que se las pague. Pues que él no tiene ahora de dónde sacar 5.000 millones de dólares, yo diría que de alguna cuenta suya que tenga por ahí. Pero en fin, ¿qué sabré yo? O sea, ¿dónde está Vladimir Zelensky? ¿Dónde está mi humilde despacho desde el cual analizo los heroicos actos del primero?
pero sí, no tiene de dónde sacar los 5.000 millones de dólares, así que necesita que Occidente, en el caso de que quiera unas elecciones, pues le compre papeletas, le organice todo lo referente a las elecciones y pues no sé si también habrá pedido que le paguen o no la campaña electoral, lo cual entiendo dependerá del desempeño de Ucrania por un lado en el frente y del desempeño de Vladimir Zelensky como un buen títere a las órdenes occidentales. No voy a haceros el cuento demasiado largo, así que pasamos a escuchar directamente a Vladimir Zelensky y su respuesta a las ganas occidentales de celebrar unas elecciones en Ucrania. І я її лінці сформулював дуже швидко, і він був дуже задоволений. І якщо наші парламентарі готові, чому? Тому що нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс, зробити це швидко. Раз. Якщо я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час, а у військовий я не знаю, що це за сума, тому я йому сказав, якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду. І це передбачено законодавством. Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити, і давайте тоді змінювати законодавство швидко. Desde luego, cuántas cosas curiosas en tan solo un minuto de vídeo. Seguiremos muy de cerca esta situación y veremos si al final en Ucrania hay elecciones presidenciales o no. Y mientras tanto, me gustaría también poneros un testimonio de uno de los candidatos, para ser exactos, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Vivek Ramaswamy, que ha hablado recientemente sobre este asunto de Ucrania. Y es que, claro, tened en cuenta que como se acercan las elecciones en Estados Unidos, lo cual a Joe Biden pues obviamente no le beneficia para nada, Ucrania pues también se está poniendo sobre la mesa, y no precisamente porque entre los demócratas y los republicanos hay algún tipo de desavenencias reales, puesto que en Estados Unidos todo el establishment, o sea, todas las élites, están absolutamente de acuerdo con el hecho de necesitar desgastar a Rusia tanto como sea posible, pero el utilizar el tema para intentar sobresalir de alguna forma, ¿no?, para vender la candidatura propia, obviamente pues sí se hace y se va a seguir haciendo. Y en este sentido este candidato republicano estaba hablando de algo que nosotros ya hemos comentado aquí en infinidad de ocasiones, básicamente limitándose a describir cómo son realmente las cosas en Ucrania, cosa que en los medios occidentales y por lo tanto en los medios estadounidenses no suelen hacer para nada, y cosa que suelen obviar la gran mayoría de los políticos, en este caso estadounidenses. Ukraine is not a democracy. We're not going to pretend like it is one. It's not some model paragon of one, certainly. It's a country that has banned 11 opposition parties. It's a country that has consolidated all media into one state media arm. It's a country that is behaving like it has incentives, because it does have those incentives, to drag and chain gang the U.S. into a war against a larger adversary. And I'm going to tell them that unlike my predecessors who came before me, I'm not falling for the Pied Piper Act. So let's level with each other and get real. You want to come out with your sovereignty intact? That's not where the story's currently going to end. Right now, you're slow bleeding all of us, including your own people, who are innocently dying, into a war that's not going to end well. It's going to be some post-Zelensky warlord that's taken over a torn-up country. Muy curioso el punto de vista, bueno, a mí me lo parece al menos. Todo lo que se refiere al análisis de la situación en Ucrania, pues lo comparto en gran parte, pero todo lo que se refiere al hecho de que Ucrania puede terminar metiendo a Estados Unidos en una guerra, me suena a una tremenda propaganda occidental, puesto que en realidad ha sido precisamente al revés. O sea, fueron Estados Unidos los que terminaron metiendo a Ucrania en una guerra, o terminaron llevando la guerra a Ucrania, inicialmente pues organizando ese golpe de estado del Euromaidán, que al final terminó desembocando en una guerra civil en el territorio ucraniano, y después pues azuzando la situación y calentándola hasta el punto en el cual pues también terminó estallando una guerra, se supone que de Rusia contra Ucrania, o bueno, Ucrania contra Rusia, como se quiera, pero en realidad una guerra de la OTAN
contra Rusia. Eso sí, a Vivek Ramaswamy creo que le podemos perdonar este punto de vista, puesto que es lo que comentábamos hace tan solo un momento. Todo el establishment estadounidense obviamente va a defender la política de su país y él pues intenta captar votos intentando que Estados Unidos parezca algo así como un pobre corderito al cual la malvada Ucrania le está empujando directamente hacia un conflicto abierto con Rusia. Pero eso no debe desviarnos de la realidad, y la realidad sabemos de sobra que es bien diferente.